Assassin's Creed es una de las franquicias que más personajes protagónicos tiene en su haber. A diferencia de otras franquicias, como por ejemplo Final Fantasy, estos existen dentro de un mismo universo, conectados por los que vinieron antes y todavía más, por la interminable lucha de asesinos contra templarios. Ya hemos hablado de todos los juegos de la saga, del peor al mejor. Pero, ¿qué hay de los personajes principales? Esos encapuchados que nos roban el corazón al momento. Vamos a analizar en cada puesto qué es lo que hace tan bueno a varios de los personajes de Assassin's Creed. Lo cierto es que la franquicia no cuenta con protagonistas realmente malos, sin embargo, algunos tuvieron un trabajo más perezoso y otros no. Así que descubramos cómo sería acomodarlos a todos del peor al mejor. Sin más dilación, siéntate, toma tu bolsa de palomitas y disfruta de este top 10 que he preparado para ti. En Assassin's Creed Syndicate vivimos las locas aventuras de los Frail, con un par de gemelos que siguen el legado de su padre para asesinar templarios en Londres. La historia se divide en dos partes. Jacob busca asesinar templarios de forma más clásica y Evie, que se encarga de buscar fragmentos del Edén por todo Londres. Lo cierto es que la relación de ambos personajes se complementa muy bien. Era la primera vez en la saga que teníamos a un dueto asesino, lo que se tradujo en no darle foco y desarrollo correcto a ninguno de los dos. Eso en mi opinión es una gran desventaja, con decirles que Evie, siendo tan carismática, acabó en un amorío forzado con Henry Green. Jacob se comporta de una forma imprudente la mayor parte del juego. En vez de matar por ser fiel a la causa, da la impresión de hacerlo por mero placer, lo que lo vuelve un poco desagradable. En fin, son de lo más olvidables, desperdiciaron muy puerco la oportunidad de darnos a dos asesinos hermanos. A últimas, olvidas que existen. Es más, con decirles que es más interesante verlos en el DLC de Jack el Destripador que en su propia historia principal. ¿Qué les digo? Odyssey nuevamente ofrece una extraña posibilidad. Puedes escoger el sexo de tu personaje, lo que hace este puesto, en parte, también se ha compartido. Pero nos enfocaremos solo en la versión femenina, ya que, según la novela, el personaje canónico es Cassandra. Esta es una chica que vive su propia tragedia griega. Su familia fue destruida y ella se embarca en una aventura por juntarlos a todos nuevamente. Esto la hace toparse con su cruel padre y hermano, quien creció bajo la influencia de un grupo sectario que le enseña a ser agresivo y peligroso. Cassandra, como personaje, es complicada de catalogar. La cosa es que no podemos definirla como tal, como un ser independiente, pues es el jugador quien toma muchas decisiones por ella, definiendo qué tan cerrada o abierta es con su vida. Podemos volverla discreta y molesta o amable con todos. Lo cierto es que algunas decisiones que permite el juego construyen a la chica en muchas ocasiones como alguien bipolar, pues la gran mayoría no siguen una coherencia lógica. Un minuto podemos seleccionar el diálogo apático y al siguiente ser un optimista. La historia, en la gran mayoría de los casos, no se muta con estas decisiones, sumado a que ella no aporta nada al canon global. Su conexión con Pitágoras y Darío no terminan siendo factores que justifiquen su importancia para la historia de los asesinos. Cassandra no tiene personalidad, es una hoja en blanco, y aunque esa sea la idea, no olvidemos que estamos viendo una historia que ya sucedió, así que debe haber un límite para lo mucho que podemos modificar la trama. En este puesto nos encontramos con algo compartido. Las Crónicas. Fue interesante propuesta que no solo complementan la historia de los protagonistas ya conocidos, sino que también nos relatan qué fue de la famosa caja de Ezio, que le entrega a Zhao Yun al final del corto Embers. Por cierto, ya hay un video en el canal sobre ello por si le quieren echar un vistazo. En este caso tenemos tres personajes. La mencionada Zhao Yun, chica china que conocimos en Assassin's Creed Embers, Arbaz Mir, a quien conocimos en los cómics, y Nikolai Orelov, quien tuvo el mismo destino en las miniseries de Chain y The Fall. Los tres comparten por su papel en el mencionado videojuego. Zhao Yun personalmente me parece la chica con un origen brutal e interesante. Concubina desde joven, termina a merced del emperador como esclava, se une a la hermandad para poder escapar, pero una gran purga erradica a todos sus compañeros y debe viajar a Italia para encontrarse con el mentor Ezio Auditore. Nikolai, por otro lado, tiene lo que a mi parecer es una de las historias más trágicas de toda la saga de asesinos. Termina siendo cazado por los suyos, incluso muere a manos de su hijo luego de perder a su esposa en una revuelta. En serio, da lástima siquiera pensarlo e investigar todo lo que Nikolai tuvo que sufrir.
Búsquenlo, lean los cómics, es muy interesante. Armas Mir es el que para mí la tiene más fácil de todos. Es quien sufre menos, por decirlo de algún modo. Tiene a la chica, aunque estas sea escondidas, y siempre gana sin alguna consecuencia real. Coloco a estos personajes en este puesto, además de compartir el juego de Crónicas. Siento que no se explotaron demasiado dentro de la franquicia. Al menos Zhao Yun y Nikolai son personajes ricos en historia, con muchos acontecimientos que darían para un juego completísimo, o por qué no, protagonizar una saga de cómics mucho más larga o hasta cortometrajes, pero no ha sido el caso. Su momento de brillar fue en la trilogía Chronicles. Se limitaron a contarnos qué fue de la caja y ya. Lástima, porque tenían muchísimo que dar. Aveline de Grand Prix fue el primer personaje femenino de la saga que protagonizó su propio juego y se ganó el corazón de muchos. Alejada de su madre y siendo criada como noble, la chica se ve inmiscuida en una serie de acontecimientos que la enfrentan a numerosos enemigos templarios, cosa que incluso la pone en contra de seres cercanos. La historia de Assassin's Creed Liberations es buena en primer lugar. Lamentablemente se cuenta con un pésimo ritmo que la estanca, y eso recae mucho en la protagonista. La chica sabe cómo mantener nuestro interés con su ingenio en varias situaciones en las que se topa, muy dedicada a la orden y no siendo fácil de convencer si ella sabe que algo no es correcto. Muy buenas características que, repito, terminan siendo opacadas por una pésima historia que no saben rendirle tributo a esta chica porque pudo lograr grandes cosas. Además de su propio juego, también la pudimos ver en 3 misiones exclusivas de PlayStation 3 dentro de Assassin's Creed 4, nuevamente con potencial pero bastante desaprovechada. A ver, quiero dejar algo muy claro. No tengo nada en contra de Arno. Soy de los pocos que aprecian Assassin's Creed Unity, a pesar de los problemas técnicos evidentes. Pero su historia arranca y nos atrapa y nos pierde por darle foco a su compañera Elise. Todo el interés que pudiéramos haber tenido se pierde. Arno Dorian puede ser comparado muchísimo con Ezio, no solo por la apariencia, sino por su origen. Sin embargo, cuando por fin tiene la oportunidad de llamar nuestra atención, termina sin convencer con un conflicto sin resolver con su padre. La idea que se nos vendió era una trama de amor imposible, tipo Romeo y Julieta, usando a Elise como templaria para contrastar, pero esto acabó siendo desperdiciado. La chica en sí no es parte del grupo de la Cruz, por lo que todo lo que Arno hace por ella es más un capricho personal impulsado por amor u obsesión hacia ella. La mujer lo tiene como títere y este deja controlarse fácilmente. Tienen buenas intenciones como la paz definitiva entre ambos bandos, asesinos y templarios, pero por siglos se han enfrentado. Es difícil creernos que se va a llegar a una resolución, pero al menos se toca. Lo malo es que no se explora como debería. Por cierto, un poco desperdiciado que no se cerrara el arco de la muerte de su padre. Jamás se muestra en el juego quién lo asesinó. Es uno de los grandes motivantes que no se exploran en toda la historia. Y por cierto, hablando del asesino, aquí nos encontramos con los que, para mí, ya sostienen bien la historia de sus juegos o arcos. O sea, buenos protagonistas dentro de la franquicia. Shay Cormac nos permitió utilizar por primera vez a un templario, pero no cualquiera, sino uno que fue parte de la Hermandad de los Encapuchados. Luego de ser enviado a recuperar un fragmento del Edén, sin saberlo, Shay provoca un terrible terremoto que deja cientos de muertos a su paso. Creyendo que fue adrede, deserta del credo y se une a los eternos rivales, la Orden de los Templarios, liderada en ese tiempo por Haytham Kenway. El motivo por el que no lo coloco más adelante es porque, a pesar de que es una buena historia, las motivaciones de Cormac se sustentan en malos entendidos. Aquiles en realidad no esperaba destruir a esa ciudad con ese terremoto, y los templarios tampoco están libres de pecado. La premisa debió dar para un cazador de ambos bandos, no para un miembro de la Orden Cruzada. Aunque en realidad Shay nunca sigue las filosofías de los templarios completamente, pero no sé, creo que se pudo jugar más con la idea. Se comprende bien que deja su credo, pero el por qué irse con el lado opuesto es algo que no convence del todo. Eso sí, hablando de las virtudes, Assassin's Creed Rogue tiene momentos emotivos que complementan muy bien la tercera entrega, la cuarta y obvio Unity.
Shay resultó estar en el centro de todo. Es letal y carismático, no tanto como Haytham, pero es un gustazo jugar con él. Y bueno, ya que ando por aquí y estoy mencionando a Kenway, también se pudo haber hecho un poco más de énfasis en su cambio de bando. Digo, creció con un padre asesino y acabó siendo templario, pero si no lees las novelas, no vas a saber qué pasó con él. Ok, no podría hablar de un top de Assassin's Creed en cuanto a protagonistas si no hablamos de quien fue el pilar durante los primeros 5 años de la saga. Desmond Miles, un joven secuestrado por Abstergo y obligado a usar el Animus. En él vivió el linaje de Altair, Ezio y Connor, protagonistas importantes dentro de la franquicia, pero ese no es su mayor mérito. Entre Revelations y Assassin's Creed 4, lo conocemos a fondo a tal modo en que logramos simpatizar con su vida y el cómo se sintió al ser utilizado por la primera civilización. Desde joven, creció en lo que llamó la granja, donde su padre lo entrenó estrictamente junto a otros niños. Al crecer, escapó y terminó en Nueva York. Desmond fue un personaje muy subestimado. En su tiempo los jugadores lo detestaron. Su historia era, para muchos, retrasar la parte jugable de los antepasados y ya. Pero para mí se aprovechó muy bien. Utilizaron bastante la historia de este personaje para que viéramos el contexto actual de los asesinos y templarios. Era muy bueno en ese sentido. El muchacho aprendió a cumplir con sus responsabilidades conforme avanzaban los juegos. Hubo un pequeño desarrollo de personaje. Para todo esto, las misiones secundarias de Revelations, el viaje de Desmond. Vivimos su historia narrada por él mismo, sus pensamientos, inseguridades. Y, en serio, adoro en el cuarto juego donde encuentran una grabación de su teléfono que relata una noche en la que su padre le enseñó a ser sigiloso. Dicho cuento es tierno, pero también te ayuda a comprender lo difícil que fue para Desmond tratar a su padre. La gente no estima a este personaje, pero si lo hablamos de forma objetiva, es muy bueno, y quieres saber más de él conforme más lo conoces. Lástima que tuvo un pésimo final. Connor Kenway es el primer personaje que llegó tras la trilogía de Ezio. Por lo mismo, muchos subestimaron su potencial. El chico nació en un grupo de nativos americanos que lucharon por su libertad contra la opresión británica. A petición y manipulación de Juno, miembro de la primera civilización, Connor se adentra en la hermandad para erradicar a estos hombres que obviamente estaban bajo la cruz templaria. Eso es lo que lo aleja de un puesto más alto en mi opinión. El pobre es una herramienta que sigue órdenes de una supuesta deidad. Su inclusión en la hermandad, su compromiso con esta y toda su lucha fue con la intención de ayudar a su pueblo y liberar oprimidos. Pero en realidad eso no fue idea suya. Al final, la esclavitud no fue del todo erradicada de Estados Unidos y su pueblo tuvo que irse. No logró ninguno de sus objetivos. Es muy deprimente todo por lo que tiene que pasar este cuate. Al acabar el juego, termina en ningún lado. Es un protagonista tenaz, decidido, cuyo factor humano está bien explorado. Lástima que no supimos más de él conforme pasaron los años. Salvo los cómics donde sí, lo vimos con una familia y como mentor de la hermandad. Habría sido interesante verlo en una faceta más madura, porque es un personaje que sí, tenía demasiado potencial y por algún motivo lo desaparecieron como si nada. Y no lo sé, adoro esa escena donde se despide del anciano Aquiles mientras cavamos su tumba. Es muy poderosa, y saber cómo se confronta al mundo sin él, no lo sé. Yo compraría eso en cualquier día que me lo quieran vender. Ahora sí entramos con los pesos pesados. Bayek. Luego de un año de descanso en 2016, llegó una entrega que esperaba contarnos el origen de la hermandad de asesinos. El protagonista de esta entrega debía ser seleccionado con cuidado. Y así fue. Bayek, acompañado de su letal mujer, Aya, fueron los creadores de los ocultos, lo que años más tarde conoceríamos como los asesinos. Lo atrapante de este muchacho es cómo sobrelleva su mundo pese al duro contexto en el que debe vivir. Es el último Medjay de Egipto, asesino a su propio hijo por accidente gracias a los antiguos y peor aún, en su camino de venganza es engañado por la letal Cleopatra y el malvado Julio César. Esta opresión y corrupción lo lleva a contraatacar uniendo a sus aliados para generar una hermandad que termine con esta opresión.
Es un hombre letal, salvaje y calculador, por no decir que inspira con su carisma a muchas personas al punto de ser el motivo principal de que exista la costumbre de cortar el dedo anular, solo para rendirle tributo a una herida que él se generó en batalla. Sin duda, ya no puedo ver Assassin's Creed sin pensar en Bayek de Sigua. Sus valores y sacrificios ya han marcado por siempre todo lo que conocemos de esta orden. Y sin duda yo estaría dispuesto a saber más de él conforme pasen los años. Requiescat in pace. Entramos en el top 3. Ezio es el personaje más popular de la franquicia con mucha diferencia. La mayoría de la fanaticada comenzó en la saga gracias a uno de los juegos de su trilogía. La diferencia entre este y cualquier otro con el que hemos jugado es que vivimos su vida completa, desde su nacimiento. Eso nos genera un sentimiento de empatía muy fuerte, que se transforma con el pasar de los juegos. Al inicio tenemos a un joven egocéntrico y molesto, cuya muerte de su familia lo toma por sorpresa. Lo interesante de Ezio es que crece como persona. Al inicio, su venganza representa su egoísmo, pero se da cuenta de que los asesinos van más allá. Comienza a preocuparse por el pueblo y se vuelve un gran mentor. Cada aparición de él tiene una faceta totalmente distinta que buscan desarrollar. Primero vengativa, luego libertadora, curiosa y por último necia. Sin embargo, lo que le da su puesto en este top tan alto no es Assassin's Creed 2 ni Brotherhood, sino su papel en Assassin's Creed Revelations y Embers. No solo por el gran maestro que fue, sino también el factor humano que se desarrolló. En su último juego, solo desea buscar respuestas que le den sentido a la vida que llevó. Al encontrarlas, Ezio se resigna a vivir su vida, por fin, de una forma tranquila. Eso es lo que vemos en Embers, una respuesta al lamento de Ezio por no haber logrado vivir tranquilamente con tiempo suficiente. El personaje que miramos en el cortometraje animado es el estereotipo del héroe caído y viejo, cansado de todo, y si les soy honesto, me encanta ese tipo de personajes en la ficción. Ezio Auditore tiene el arco de personaje completo, el único con esa virtud dentro de toda la franquicia, por lo que verlo morir siempre va a ser un duro golpe, y hasta la fecha se me sale una lágrima. ¡Los auditores no han muerto! ¡Yo sigo aquí! ¡Yo! ¡Ezio! ¡Ezio Auditore! ¿Por qué esta vida errante? ¡Es que no te hago feliz! ¡Estoy tan cerca, Caroline! ¡Por favor, déjame hacerlo! Edward Kenway, banda, me sorprende de sobremanera en solo un juego. Este brother me enamoró y les quiero platicar por qué. Ubisoft entrega de una forma muy difícil en la franquicia un buen desarrollo de personaje por el tratamiento anual que tiene todos los juegos. Pero aquí se volaron la barda. Hablamos de un pirata codicioso, un ser egoísta que te puede caer mal de la patada apenas pones Assassin's Creed 4 en tu consola. Pero conforme avanzas, nos damos cuenta de que es un protagonista que tiene un desarrollo de personaje envidiable. Todas sus faltas son oportunidades para aprender, y las aprovechan. Este juego tiene una excelente enseñanza de cómo una persona mala recibe su merecido tarde o temprano. En este caso, se nos presenta a Edward como alguien desagradable, rodeado de piratas, ladrones y abusadores, sus amigos, pero estos dejan su camino. Él mismo buscaba riquezas y poder, pero se da cuenta de que toda esa búsqueda lo deja vacío. El final del juego tiene una carga emocional muy fuerte, porque nos muestran que en su búsqueda por riquezas, Edward perdió lo que realmente era valioso para sí mismo, y por eso es que busca nuevamente a su hija para educarla y pasar tiempo con ella. Esa plática la tuve en Twitch con ustedes, pero de todos los personajes de la franquicia, Edward es el único que debe ganarse su lugar en la hermandad. El traje y las hojas las tiene desde el inicio del juego, pero no es hasta que se explora como persona que piensa que puede dar más de sí. No sé ustedes, pero en la franquicia, para mí, no hay mejor desarrollo de personaje que este, al menos hasta el momento. Siempre buscando destruir en lugar de forjar. Aunque sea forjarte a ti mismo. ¡Déjame en paz! ¡Cambia el rumbo, Edward! ¡Cambia tu maldito rumbo antes de que sea tarde! Dime, maestro, ¿por qué no me has hecho lo que a los demás?
¿Por qué no es controlado en mi mente? Lo que eres y lo que haces están indisolublemente unidos. Quitarte lo uno significaba perder lo otro. Y esos templarios tenían que morir. La verdad es que lo intenté. En mi estudio, cuando te enseñé el tesoro. Pero no eres como los otros. No te engañó la ilusión. Altair Ibn Lahad, el primer protagonista y para mí el mejor y más importante asesino de la historia de la Orden. Creció para ser un encapuchado, no conoció otra vida, sin embargo, conforme creció su ego lo carcomió al punto de sentirse por encima de la Orden. Pero ahí es donde la parte se pone interesante, pues es retirado de su rango y herramientas, obligado a repetir las tareas que él sabe hacer a la perfección. Esto se traduce perfectamente en el gameplay, pues como muchos saben, este juego es criticado por ser repetitivo. Sin embargo, considero que ese es el punto. Altair no quiere hacer esas tareas, son repetición, y eso se refleja también en el jugador. Obviamente, no todos lo tomaron de esa manera, pero al menos a mí me gusta verlo así. Además, aprende a escuchar a sus enemigos, sentir empatía por aquellas personas a las que les quita la vida con su hoja, y recapacitar la posición de su hermandad, lo que incluso desencadena que confronte a su mentor. Crece y madura de una forma orgánica. Su transición de joven inexperto a anciano sabio es increíble. Se gana el respeto de todos sus compañeros, y también el del propio jugador. Tan solo en su desarrollo de personaje en el primer juego ya vale la pena, pero aún hay más. Tras eso, viajó por el mundo para estudiar el fruto del Edén. Escribió un códice que aportó muchísimo al canon de la hermandad, como la contradicción de usar la muerte como medio para la paz y la libertad. Aunque perdió a su grupo gracias a un par de percances, logró reponer a la Orden y refinarla tal y como la conocemos hoy. Incluso grabó mensajes en fragmentos para que en el futuro alguien los encontrara y siguiera con su misión. Entre él, Ezio, Connor y Desmond salvaron al mundo prácticamente. No solo su desarrollo de personaje, sino también todo lo que aportó al canon, la hermandad, señores. Todo lo que sabemos de Assassin's Creed es gracias a Altair, y eso viene acompañado de un excelente desarrollo de personaje que, en mi opinión, no solamente es triste, sino también puede llegar a ser conmovedor e inspirador para tratar de levantar un proyecto que quizá ya sientes que está muerto. Este es Altair Ibn Lahad, el que es el mejor protagonista de Assassin's Creed. Y ese es mi top de protagonistas de la saga. Me lo han pedido muchísimo, en serio, muchísimo, pero por fin está aquí. Obviamente, no olviden dejar sus comentarios aquí abajo, porque esto es muy dividido. Estoy segurísimo de que varios de ustedes van a tener opiniones diferentes y pensarán que uno u otro es mejor por alguna u otra razón. Y obviamente quiero saber eso de ustedes. Ahora, solo falta que juguemos Assassin's Creed Valhalla para saber en qué puesto podría quedar Eivor, pero eso lo descubriremos la siguiente semana.